Nadia sale de su casa con una lista pequeña. Tiene pocas cosas que comprar, pero también tiene poco dinero. Su madre le recuerda, no olvides las verduras. Nadia sabe que hoy no es un día normal. Esta noche habrá una cena importante. Su novio invitó a sus padres. Claro, nada de presión, solo la posibilidad de parecer inútil frente a toda una familia. Ella mira la lista otra vez. Arroz, pollo, tomates, especias. Fácil, ¿no? Nadia llega al mercado con paso rápido. El lugar está lleno de ruido, olores y voces. Todos parecen gritar al mismo tiempo. Los vendedores ofrecen frutas, carne y pescado como si fueran tesoros. Nadia intenta concentrarse. Solo quiere comprar lo de su lista. No quiere drama. Pero, claro, la vida no coopera. Ella camina hacia la entrada. Hay un puesto lleno de tomates rojos, bien ordenados en cestas. Nadia va pensando en el arroz y no mira bien su camino. Choca con una de las cestas. Los tomates ruedan por el suelo como si fueran soldados escapando de una guerra. La gente mira. Nadia siente calor en la cara. El vendedor la mira con ojos de fuego. «Mira lo que has hecho», grita. Como si Nadia hubiera planeado destruir su puesto. Nadia responde rápido. «No fue mi culpa. El espacio es muy pequeño». El vendedor no acepta. Dice que ella debe pagar por los tomates arruinados. Nadia lo mira con cara dura. «No voy a pagar por un accidente». La tensión sube. Varias personas se detienen a mirar la escena. Nadia siente que todos esperan un espectáculo. Ella se cruza de brazos. El vendedor insiste en que ella tiene que pagar. Nadia responde con más firmeza. Las palabras vuelan como cuchillos. El hombre pierde la paciencia. Grita aún más fuerte para que todo el mercado escuche. «Nunca más venderé nada a esta mujer». La gente ríe. Otros vendedores sacuden la cabeza con gesto de desaprobación. Nadia siente rabia. No tiene tiempo para esta tontería. Ella agarra su bolsa y se aleja. Pero no puede escapar de las miradas. Varias personas susurran mientras ella pasa. El mercado entero ya parece saber que es la mujer que tiró los tomates. Ella intenta seguir con la lista. Se acerca a un puesto de carne. El carnicero la observa con sonrisa rara. Luego le da el precio, pero el precio parece broma. El doble de lo normal. Nadia protesta, pero él solo encoge los hombros. Dice que es precio especial. Ella sabe que es venganza. Luego busca especias. El vendedor finge revisar sus frascos y dice, «No queda nada». Mentira evidente. Nadia ve los frascos llenos detrás de él. Ella entiende. Todos se están uniendo contra ella. Su lista se vuelve imposible. Tomates vetados, carne cara, especias bloqueadas. Ella respira hondo, pero el aire huele a derrota.
Lo que empezó con una cesta caída ahora amenaza con destruir toda la cena. Y claro, también su reputación. Nadia sigue caminando por el mercado. Sus pasos son pesados como piedras mojadas. Cada vez que mira su lista, siente que las palabras se burlan de ella. Pollo, arroz, tomates, especias. Fácil en teoría, imposible en la práctica. El reloj en su cabeza no deja de sonar. Falta poco para la cena. Su futuro parece colgar de esas compras como una cuerda floja que puede romperse en cualquier momento. Ella prueba de nuevo con otro vendedor de verduras. Habla con voz suave pero firme. Necesito zanahorias. El hombre la mira como si fuera una mosca molesta en su plato. Le dice un precio absurdo, más alto que una montaña. Nadia siente un nudo en el estómago. Ella paga porque no tiene opción. El dinero en su bolsa desaparece como agua en la arena. Cada puesto es igual. O cierran la puerta en su cara, o inflan los precios como globos en una fiesta cruel. Nadia compra algunas cosas, pero no todo. La lista sigue incompleta. El arroz aún falta. El pollo también. Y claro, los tomates siguen siendo un sueño prohibido. El sol empieza a bajar. Las sombras del mercado se alargan como brazos que quieren atraparla. Nadia mira a su alrededor y siente que todos los vendedores forman un muro invisible. Un muro de orgullo y chismes. El tiempo corre como un caballo salvaje. Ella piensa en la cena. Piensa en la mesa. Piensa en las miradas de los padres de su novio. Todo depende de esas compras. Y ella, ahora, parece una jugadora en un juego trucado. Nadia intenta negociar. Habla con una mujer que vende arroz. Por favor, un poco más barato. La mujer sonríe con frialdad. No puedo. En realidad no quiere. Todos siguen fieles al vendedor de tomates, como soldados siguiendo a un capitán rencoroso. Finalmente, Nadia paga por un paquete de arroz demasiado caro. Su dinero se va volando como pájaros asustados. Compra un poco de pollo, pero la porción es pequeña. Sabe que no alcanzará para todos. Ella camina con su bolsa medio llena, medio vacía. Es un reflejo de su ánimo. Nadia se detiene un momento. Mira el cielo gris y piensa que su suerte es igual de gris. Todo comenzó con una cesta caída, y ahora el mercado entero parece una trampa diseñada para verla fracasar. Nadia avanza con la bolsa en la mano. Pesa poco, pero se siente como una piedra enorme. Cada paso que da le recuerda que le faltan cosas. El mercado, que antes parecía un lugar normal, ahora parece un laberinto lleno de trampas. Cada esquina tiene un vendedor con ojos fríos. Cada voz que oye suena como un rumor contra ella. El reloj sigue en su cabeza. Las horas corren como arena entre los dedos. La cena se acerca y ella no tiene todo lo que necesita. Intenta no entrar en pánico, pero su corazón late como un tambor de guerra.
Mira el dinero que queda en su mano. Es poco, tan poco como un charco en un desierto. Se acerca a un puesto de pescado. Tal vez pueda cambiar el menú. Pero el vendedor la mira con desconfianza. Habla despacio, como si estuviera hablando con una criminal. El precio que pide es ridículo. Más alto que una torre. Nadia lo rechaza. No quiere gastar lo que no tiene. Se aleja con rabia. En ese momento, escucha una risa. Es una risa conocida. Voltea y ve a Clara, la prima de su novio. Clara, la rival perfecta, siempre lista para criticar. Ella la observa con una sonrisa venenosa. ¿Problemas en el mercado?, pregunta con voz dulce como miel falsa. Nadia siente que la burla le quema la piel. Clara la sigue unos pasos, disfrutando del espectáculo. Seguro contaré esto en la cena, dice. Sus palabras son como flechas. Nadia aprieta los dientes. No puede mostrar debilidad. Pero por dentro el miedo crece. Si Clara habla, los padres pensarán que Nadia es irresponsable. Y un error hoy puede arruinarlo todo mañana. Nadia mira su lista otra vez. Todavía faltan cosas básicas. No puede volver a casa con la bolsa medio vacía. La vergüenza sería como una mancha imposible de limpiar. Ella piensa en los invitados sentados, esperando. Piensa en la comida que nunca llegará. En su mente queda una opción. Hay un puesto en la parte más lejana del mercado. Un puesto viejo manejado por un hombre con fama de tramposo. Nadia nunca confió en él. Pero ahora es como un último salvavidas en un mar oscuro. Si quiere salvar la cena, tendrá que arriesgarse. Nadia camina hacia el puesto lejano. Sus pasos suenan pesados, como martillos en el suelo. El mercado empieza a vaciarse. Algunos vendedores ya guardan sus cosas. El aire se siente frío, como si el lugar también la rechazara. Nadia sabe que no tiene otra opción. El hombre del puesto lejano es su última esperanza. El vendedor la mira con una sonrisa torcida. Sus dientes parecen cuchillos viejos. ¿Qué buscas?, pregunta. Nadia siente un escalofrío. No confía en él, pero necesita comprar. Ella explica rápido: arroz extra, algunas verduras, un poco de especias. El hombre la escucha como un gato que juega con un ratón. Él le da un precio. Es alto, tan alto como una montaña imposible de escalar. Nadia se queda en silencio. Sabe que no puede pagarlo. Su dinero es poco, tan poco como migas en una mesa vacía. Intenta negociar, pero el hombre no cede. Ella siente la presión en el pecho. La cena se acerca como una tormenta y ella no tiene paraguas. En ese momento, su orgullo y su desesperación pelean dentro de ella. Una voz le dice que se vaya y que deje todo. Otra voz le grita que debe quedarse y hacer lo necesario. Nadia respira hondo. El aire es pesado, como humo. Mira alrededor.
Todos los otros puestos ya no son opción. Le queda solo este hombre o nada. Ella piensa en el primer vendedor, el de los tomates. Su rostro aparece en su mente como una sombra. Tal vez él todavía tiene lo que necesita. Tal vez si ella habla con él consiga un trato. Pero eso significa volver atrás. Significa tragarse el orgullo. Significa decir lo siento cuando no siente culpa. Nadia mira al cielo. Está oscuro como una manta sucia. Sabe que tiene que decidir. Seguir con este hombre tramposo es como caminar en un pantano lleno de serpientes. Volver al primer vendedor es como tragar un vaso de vinagre. Ninguna opción es buena, pero tiene que elegir. Nadia regresa al puesto de tomates. Sus pasos son lentos, como si cargara cadenas invisibles. Cada metro que avanza le pesa más. El vendedor la ve venir. Su mirada es dura como una puerta cerrada con candado. Nadia siente que todos los ojos del mercado vuelven a mirar. El silencio es pesado, como si el aire esperara el choque. Ella abre la boca y las palabras salen amargas. Lo siento por antes. Su voz es baja, como un murmullo. El vendedor no responde. Solo cruza los brazos y la observa. Nadia siente que sus mejillas arden como brasa. Sabe que está pidiendo algo que no quiere dar, su orgullo. El hombre finalmente habla. Su voz es seca como madera vieja. ¿Por qué debería venderte algo? Nadia traga saliva. Se siente como si tragara piedras. Explica que necesita las verduras para una cena importante, que no tiene mucho dinero, que no quiere pelear más. Sus palabras suenan débiles, como hojas movidas por el viento. El vendedor suspira. Parece un juez cansado. Dice que podría ayudar, pero con una condición. Ella debe limpiar los tomates caídos, ayudar a ordenar el puesto y después podrá comprar. Nadia lo escucha. Es como si le ofrecieran beber agua sucia en vez de morir de sed. No le gusta, pero es su única opción. Ella acepta. Deja su bolsa en el suelo y empieza a recoger los tomates aplastados. Sus manos se ensucian. El jugo rojo le mancha los dedos como sangre. La gente la mira trabajar. Algunos sonríen, otros murmuran. Para ellos es un espectáculo barato. Para Nadia es una humillación, pero también una salida. Termina de limpiar y organiza las cestas. El vendedor asiente con la cabeza, lento, como un rey satisfecho. Le vende lo que necesita: tomates, un poco de arroz, algo de especias. Los precios son aún altos, pero no imposibles. Nadia paga con las pocas monedas que le quedan. Cada moneda cae en la mano del vendedor como un golpe en su corazón. Con la bolsa ahora más llena, Nadia se prepara para irse. Está cansada como si hubiera corrido una maratón. El mercado le parece más oscuro que antes. Pero al menos tiene lo necesario. No todo, pero suficiente para salvar la cena.